Vivimos, vivimos en la época del positivismo, profesor. Necesitamos evidencias. Bien, como les había comentado a nivel curricular, les dejé por ahí un texto sobre las reformas educativas en México. Recuerden que en 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública, que antes era Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, en el tiempo de Justo Sierra, 1905, 1906. Se fundan las escuelas de preparatoria. Todavía había cierto currículo socialista. Recuerden que en México llega fenómenos educativos que en su lugar de origen ya pasó hace muchos años, ¿no? El modelo Finlandia llegó en México y no ha funcionado, el modelo chileno, el modelo Joseph Lancaster, la escuela lancasteriana, el modelo socialista, etc. Pero hasta ahora no hay claramente en las escuelas primarias de educación pública, las escuelas secundarias o preparatorias, un buen currículo que hable sobre filosofía para niños, un buen currículo que esté ahí. Si no está en el currículo, ¿qué hay que hacer? Hay que armar un trabajo extracurricular en las escuelas. Por eso está esta materia, profesor. Digan, imagínense que diga la maestra Aide, o que eres la directora o el director, maestro Enrique, de una institución educativa, que digan, bueno, nuestro plan, pues no mete la filosofía, pero vamos a hacer una tarde de conversatorio. ¿Qué les parece, joven? Ah, excelente. Puede ayudar. ¿Por qué? Para prevenir, prevención, prevención, profesor. Mentes débiles, existen muchas mentes débiles. Mentes fuertes, necesitamos muchas mentes fuertes para evitar todos aquellos deseos que vengan en nuestra vida, droga, pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Evitarlo y decir que no. Eso es lo que se busca en la educación en México. Jóvenes, niños, adultos con mentes fuertes. ¿Quieres comentar algo, maestro Enrique? No, yo creo que con la nueva reforma lo vamos a lograr. Pero bueno, sí, no, definitivamente yo creo que sí es importante y precisamente no de ahorita. Yo soy uno de los convencidos. Quiero mencionarles que, por decirles algo, en el año 2002, 2003, fui presidente del Colegio de Pediatría del Estado de México y el lema del Colegio de Pediatría lo puse en ese año y se llama Por los Derechos de los Niños. Entonces, pues de ahí la importancia que considero que deben de tener todos los derechos, pero así como tienen derechos, también tienen obligaciones, que desde luego también ahí hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Totalmente, maestro Enrique. Sabemos muy bien que los límites son importantes y sobre todo poner reglas claras, normativas fuertes y sobre todo que el joven se involucre. Actualmente se habla de la escuela activa, así se llama en este siglo XXI, la escuela activa. ¿Cuál es la condición de la escuela activa? Ah, fíjense que hay un profesor hablando de escuela activa, se llama Richard Gerber. Su libro de la editorial Innovación Educativa se llama Crear hoy la escuela del mañana. Ese es el primer libro. El otro libro se llama El Manifiesto por el Cambio. El propio Richard Gerber lo enviaron de director, maestro Enrique, a una escuela secundaria olvidada por la mano de Dios. ¿Qué se diga del gobierno? Olvidado por todos. Los niños iban a clases, algunos no querían ir, y tú hiciste muy buena pregunta, maestro Enrique. Bien, ¿por qué no quieres regresar al aula? ¿Cuál es la causa? ¿O son los maestros o qué es la escuela? Entonces los jóvenes no querían ir, estaban hartos. Entonces, ¿qué hizo el propio Richard Gerber? Transformó su escuela, es decir, transformó la arquitectura, colores, eh, los objetos de aprendizaje y también hizo una cooperativa escolar donde los mismos jóvenes se encargaran de la tienda comunitaria. Hasta había inclusive un banco dentro de la escuela, un pequeño banco donde ahorraban los niños y cuando no llevaban dinero iban y le prestaban para que ellos pudieran comprar su comida. Pusieron también un lugar para hacer teatro, pusieron también un buen, es decir, fue una ciudad dentro de la escuela.
¿Para qué ayudó? Empoderar a los estudiantes, darle también fuerza al joven, que se dé cuenta que son útiles. Precisamente ese es el objetivo, transformar la institución educativa. ¿Por qué no hacer una pequeña ciudad dentro de la escuela? ¿No? Un banco, ¿quién es el director? Un joven. Es decir, ellos mismos se organizan. Curioso, esa actividad se llevó a cabo en los recesos. Ya luego los alumnos trabajaban duro y todos los viernes en esa escuela se dedicaba especialmente para que el joven, cada uno se vaya a su taller a organizar. Ese tipo de modelo lo utilizan mucho las escuelas maristas. Yo estudié en un colegio marista. En las tardes eran de taller. Enseñaban a los jóvenes a hacer, es decir, aspectos técnicos, trabajo, enseñar a trabajar, ¿no? Laborar, sentirse útil. Yo inclusive aprendí a tocar el saxofón, pero les juro que después de tocar el saxofón traía los labios hinchados, hinchados, porque lastima, ¿no? No estás acostumbrado. Mordía la caña, luego me decía, ya mordiste la caña, eres, ¿no? Imagínense nada más. Pero aprendí ciertos oficios. Por lo tanto, la escuela, pero esa escuela se daba, ese es el modelo de escuela de tiempo completo. En México desapareció hace unas semanas, déjeme decir. Ese tipo de modelo se daba en escuelas de tiempo completo, ¿no? Ustedes me dirán si realmente fue objetivo, fue realmente que se dio adecuadamente o no. Recuerden, la escuela no solamente es un lugar de aprendizaje, es un lugar donde el alumno, el joven, debe de reconocerse a sí mismo. Eso es importante, ilustres maestros. Muy bien, excelente apostillado, maestro Enrique. Creo que sin querer queriendo, maestro Enrique, estás haciendo filosofía para niños desde tu realidad, ¿no? Hacer preguntas adecuadas, hacer preguntas correctas en el momento adecuado, ¿no? También curiosamente, como decía Pascal, reírse de la filosofía es también hacer filosofía, ¿no? Eso es importante. Bien, profesor, espero no aburrirlos ya. Ya veo que ya se ven ya cansadón. Ánimo, profesores, ánimo. Nos queda hasta las 12 de la noche. Acuérdense que hoy va, pues tengo que abarcar hasta donde se pueda. Sí. Sale, maestros. No hay problema, ayer terminé a las 2 de la mañana, que no termine ya a las 2. Oh, no, maestro, hay que descansar, maestro. Hay que descansar. Muy bien, me parece que su colega el día de hoy no nos va a acompañar, pero pues la grabación pues lo subo a mi canal de YouTube. Y pues ahí va a estar, si gusta se los puedo compartir, ahí está mi canal de YouTube. Bien, he hecho la corrección, maestro, 1900. Como les había platicado, Nietzsche se enamoró de Cosima, Cosima no le hizo caso, la esposa de Richard Wagner, luego tuvo un pleito con Richard Wagner y Federico Nietzsche fue docente en una universidad de Basilea, y ahí pasó una historia muy curiosa, porque les voy a contar a partir de eso cómo va surgiendo el concepto de la epistemología. Es decir, Nietzsche divide la edad humana en tres partes. Una es la edad del camello, la otra es la edad del niño y la otra es la edad de león, ¿no? Este león lo divide en tres partes. Esta edad humana, ahorita lo vamos a ver qué significa este simbolismo, camello, niño, esta fiera, el león, lo vamos a ver ahorita, cómo lo divide en tres partes. Al final de cuentas, muchos somos profesores camellos. Curiosamente, fíjense qué tanto aporta Nietzsche a la epistemología. ¿Por qué profesores camellos? Porque un camello siempre lleva una joroba, como que se inclina, ¿no? Reverencia, ¿no? Lo que tú digas, ¿no? Y en vez también del profesor oponerse, decir, no, no es adecuado esto, ¿no? O ser niño también, la inocencia de los niños, pero a veces tanta inocencia también no es tan adecuada, pues. Bien, estudió les digo que Nietzsche fue doctor en filología clásica, por eso la Academia de Filosofía, recuerden que hay una academia en Inglaterra que es precisamente esa academia donde determina quiénes son realmente filósofos de cepa, de estudio, de academia y quiénes no. Nietzsche fue precisamente, pasó mucho tiempo para que fuera considerado como filósofo. Él estudió, fue doctor en filología clásica.
De ahí viene inclusive el concepto de su forma de escribir. Pero además, Nietzsche sufría de enfermedad. Él tenía, pues, un estado de salud muy débil, tenía que estar viajando mucho tiempo, no podía estar sentado mucho tiempo, por eso escribía pequeños párrafos, parágrafos. Si ustedes leen, por ejemplo, El origen de la tragedia, El anticristo, se darán cuenta que está escrito, o humano, demasiado humano, está escrito en pequeños párrafos. ¿Por qué? Porque Nietzsche le dolía la espalda, se iba a acostar. Eh, dio clases en Basilea y una tarde, eh, pues supuestamente se perdió y fue a dar a un burdel. No, disculpe por acá, maestra Ide, pero bueno, ya somos maestros adultos. Fue a dar a un bordel y Nietzsche cuenta en su libro, Ecce Homo, si alguien lo quiere leer, adelante. Ecce Homo, ese Homo se escribe, Ecce Homo, he aquí el hombre, traducido al español. Fue a dar a ese lugar y él cuenta que se perdió, no supo qué hacer y se puso a tocar el piano. Quizás debamos creer, quizás, pero a partir de ahí sufrió de una enfermedad que le ocasionó locura, que fue el sífilis, le dio sífilis a partir de ese encuentro. ¿Por tocar el piano? Yo creo que sí, maestro, a lo mejor el piano tipo COVID estaba pues contaminado, ¿no? Algo así, maestro Enrique. Ajá. Sí, Sí, totalmente. sí, A sí, sí es partir, creíble, sí es creíble. totalmente, maestro Enrique, totalmente. Me disculpo por acá, maestra Aide, pero les tengo que contar la historia así duro y fiel de estos pensadores para que veamos cuál es la aportación epistemológica del humano. No se preocupe, los he visitado. De verdad, de verdad. Ya Me ha después, tocado auditarlos. ya después me platica cómo son, maestra. Ya después le platico cómo son en realidad los giros. Sí, 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 porque ni idea tengo, entonces ahí me lo platica después. Claro, doctor. Ya me han apenado, profesores, me han apenado. No se preocupe. Mente abierta. Lo que sí es que se debe de pagar impuestos, también en sus lugares se paga impuestos, pues. No, pero las trabajadoras son muy agradables. ¿No, verdad? Debe de ser, totalmente, ¿no? Debe Tendría de que ir a ser. visitarlas. Ay, yo creo que ya vamos a terminar la asesoría, maestro Enrique. Nos estamos tardando los tacos y luego ya después esto, no, hombre, ya va subiendo de nivel. Total- Van a caer los libros de psicología muy rápido. Totalmente, maestro. Sí, sí. Yo no estoy en riesgo, doctor, así que Sí, efectivamente, maestro Enrique. Sí, pues es parte de la vida realmente, ¿no? Entonces, pues Nietzsche deja la cátedra, escribe un libro que se llama El origen trágico, o perdón, el origen trágico, precisamente el concepto de lo que escribe el propio Nietzsche, el origen de la tragedia. Y es un libro muy pesado, no es nada fácil. Fue desterrado de la academia, anduvo por ahí vagando por París, Inglaterra, por su estado de salud. Pierde la razón a partir de los 35 años, ya no podía diferenciar. Eh, Nietzsche también padecía por ahí ciertas patologías, no me quiero meter en esos temas, son peligrosos para un filósofo, pero he ahí la importancia de la lucidez mental. Nietzsche llegó a comer su propio excremento, tanto fue así realmente el propio Nietzsche. Publica varias obras, Humano demasiado humano, El origen de la tragedia, El anticristo, Así habló Zaratustra, Ecce Homo, y el último libro que le dijo a su hermana que no lo publicara, su hermana se llamó Elizabeth, lo publicó, ¿no? Se llamó La voluntad de poder. Y curiosamente, Hitler, ¿se acuerdan que les platiqué a Hitler, que fue compañero de Wittgenstein, el filósofo alemán? Curiosamente curiosamente Hitler visitó la casa de Nietzsche, porque
Nietzsche hablaba del superhombre, pero nada que ver con el superhombre del nazismo. El propio Hitler era un tonto que no conocía de filosofía, nada que ver con el concepto de el nazismo del siglo XX. Bien, ¿cuáles son las aportaciones de Nietzsche? Sin duda alguna, hemos visto precisamente que la pedagogía, la práctica docente también se convierte en una agonía, así como la vida de Nietzsche. ¿Por qué razón? Porque así como los propios jóvenes tienen bullying, también al docente le hacen bullying, también al docente se le persigue, también el docente sufre. Y ahora más en esta época del COVID-19, ¿cómo va a regresar el profesor al aula? Se desgastó mucho detrás de una pantalla, se desgastó dando clases en la cocina, en el comedor. Lo que nos dice Nietzsche en el factor de la propia epistemología es que debemos de capacitarnos en el tema de las emociones. Dígame, ¿qué institución educativa va a decir? Trabajando emociones docentes. ¿Quién va a hacer un taller así? ¿Quién va a hacer un taller así? Eso lo dice Nietzsche. Eso lo dice Nietzsche. Y nos puede ayudar, por supuesto, en el tema de la epistemología. Eso es precisamente, por eso estas lecturas son importantes. Ese es el primer punto de Nietzsche. Es decir, trabajar el tema de las emociones. Un taller. Imagina nada más que la profesora Aide es directora de una escuela. Ahora, ¿cómo va a regresar los propios docentes? Vamos a hacer un taller de las emociones, ¿no? Eso es importante. Ahora bien, en el libro de Así habló Zaratustra, el propio Nietzsche dice que la humanidad ha pasado por varias etapas. ¿Se acuerdan que así lo comentó Augusto Comte? La época teológica, la época metafísica, la época positivista de Augusto Comte. Para el propio Federico Nietzsche, de su Enrique Maestra Aide, la humanidad ha pasado por diferentes etapas. La primera es la etapa del camello. ¿Cuál es la condición del camello? Lleva joroba, se inclina, es manso, y ahí precisamente viene qué tipo de comportamientos debemos de lograr en nuestros estudiantes, que sean mansos, que sean sumisos, un docente sumiso, cómo debe de hacerlo, cómo se debe de hacer, qué tipo de planes y programas de estudio debemos de trabajar, críticos, resumidos, repetitivos. Esa es la actitud de ser camello. Hay que preguntarse, ¿quién es camello ahora? ¿Quién simplemente inclina la cabeza? Lo que usted me diga, lo que usted determine. Esa es la actitud de ser camello. La siguiente etapa para el propio Nietzsche es ser niño. El niño, pueril, como se dice en latín, tiene inocencia. Claro, hay niños también perversos, no podemos negarlo. Cuando veamos ya el psicoanálisis, hay niños perversos. Pero precisamente, ¿cuál es la actitud de un niño? Inocencia, tranquilidad, espera, preguntas. Y me recuerda muy bien, perdón por hacer la simbología, ilustres maestros, me recuerda mucho al Evangelio de Juan. No entrarán al reino de los cielos si no son como los niños, decía San Juan. Entonces, curiosamente, esta comparación, muy bien decía Nietzsche, seamos como los niños, decía Nietzsche, ¿no? Es decir, también inquietos por aprender. Un docente que se desgasta tanto y ya no prepara sus clases, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo dará? ¿Cómo estará en el aula? Claro está que cada trimestre, cada cuatrimestre, cada semestre, se repite la misma materia, los grupos no. Por lo tanto, debe haber frescura en la forma que el propio docente debe de expresar sus descripciones. Esa es la etapa de niño. La última etapa, la etapa de la fiera, decía Nietzsche, el león. ¿Esta fiera qué es? Precisamente Nietzsche hablaba sobre, recuerden que les platiqué sobre la ética nicomaquea. Muy bien, lo comenté, tiene similitud con ser fiera, decía el propio Nietzsche. Aristóteles decía que cualquiera se puede enojar, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, eso no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Por tanto, lo que decía Nietzsche es que debemos de evitar ser fieras. ¿Cuánto de los docentes actualmente
no le grita a los estudiantes con cualquier cosa, o el video que ha salido, no me digas mi, le comentaron a esta doctora, no me digas mis, no me digas mis. Espérame, ¿cuál es entonces? ¿Qué paciencia tenemos los profesores? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y qué es lo que queremos lograr en nuestros estudiantes? Que trasciendan, que nos recuerde, que cuando nos vean en la calle va a decir, maestro Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar? Vean estas 3 etapas que dice Nietzsche en Así habló Zaratustra. Vean, por más pesimista que ha sido la idea de Nietzsche, ha aportado sustancialmente a nuestra materia epistemología de la educación. ¿Qué somos? Pregúntense. ¿Somos niños? ¿Somos camellos? ¿Somos fieras? ¿Qué somos? Nietzsche, a partir ya de los, como les había comentado, a partir de los 35 años, perdió la razón. De hecho, hubo por ahí de hecho lo iba a matar un carruaje al propio Nietzsche. Recuerden que en esa época en Alemania existía carruajes, siglo XX. Él de hecho vio que venía un carruaje, un cochero, y se le aventó encima al caballo, casi lo pisa el caballo. Estaba totalmente loco el propio Nietzsche. El último libro que publica se llamó La voluntad de poder. Yo he leído a Nietzsche y pues he leído su historia personal también, por eso les conté la historia aquí de este lugar del piano, ya no lo quiero mencionar, este lugar del piano, pero definitivamente está ahí presente. Muy bien, ¿quieres comentar algo, maestra Aide, sobre el propio Nietzsche? Controversias, tiene mucho que aportar, ¿no, maestra Aide? Muy bien, creo que tu micrófono, maestra Aide, no te preocupes, te esperamos, ahí está. Tiene apagado Ya estoy más dormida que despierta. No, uno de los puntos que yo visualicé de Nietzsche Sí. es que decía que no hay verdades absolutas, que todo queda en interpretaciones. Para él todo era subjetivo. ¿Es correcto? En efecto, Nietzsche llegó a decir que no existe hechos sino interpretaciones. En los hechos está claro que sucede. Imagínense nada más que un alumno llega al aula de clases y le dice al maestro, bueno, maestro, ¿qué cree? Me asaltaron, perdí el cuaderno, me llevaron mi mochila y pues no tengo hoy que entregar la tarea. Y el maestro dice, no sé si es verdad que me dices, te voy a poner 5. Ese es un hecho. Pero ¿qué nos diría el propio Nietzsche? Son una interpretación. Como tal, no existe una verdad absoluta, pero yo interpreto que lo que me está diciendo el alumno puede ser verdad, pero yo no me compete investigar si es verdad, me compete ayudarlo a él en ese momento. Esas son las interpretaciones que comenta el propio Nietzsche, enfocado en un evento escolar, maestra Aide. Perfecto. Sí, que ahorita lo vamos a ver ya, ahorita que revisemos ya al final de esto, que al final de cuentas las palabras son eso. Recuerden que decía Immanuel Kant, que tiene mucho que ver con Nietzsche. No somos dueños de las consecuencias. Un ejemplo, imagínense nada más que yo voy en la calle, ¿no? Y hay una señora que me está pidiendo dinero, típico en la calle. Y ya ves que hemos escuchado que trabajan para alguien, está ahí alguien en la esquina observando, etcétera. Yo le doy 10 pesos y mi amigo me dice, eres un tonto, ¿por qué se lo das? ¿Y yo qué le diría? Según Immanuel Kant, yo no soy dueño de las consecuencias. Yo ya hice un acto del bien. No sé si ella le va a dar ese dinero a alguien más. Ya no me compete investigarlo, sino me compete hacer el bien en este momento. Por lo tanto, lo comentas bien, Nietzsche apela por muchas verdades, ¿no? Sobre todo investigar la etapa del propio alumno y el propio docente, ¿no? Por ejemplo, ustedes, yo les dije, es que me enfermé. ¿Y qué tal si les mentí? ¿Qué tal si me la pasé ahí durmiendo, bebiendo, ¿no? ¿Por qué me creyeron a mí? ¿No? La evidencia de su voz es la que tenía alguna afección. ¿Y qué tal si me comí bueno, me tomé por ahí un poco de tonalla, ¿no? ¿No? Su esencia no es mentir. Efectivamente.
¿no? Es precisamente a través de la observación. Usted no me conoce físicamente, ¿no? No. Y no nos vamos a conocer, está claro, pero usted ya observa en el comportamiento, a eso nos referimos. Yo creo que la voz de Nietzsche resuena en este tiempo sobre la interpretación. No existe hecho, sino interpretaciones, ¿no? Muy bien lo comenta, maestra. Excelente. Muy bien. Bien, profesores, ya nos queda 5 minutos. Ahorita el de volada envió otra vez la liga. Vamos a seguir. Bien, terminamos ya con Nietzsche. Quédense con eso. ¿Qué somos? Mello, niños, fieras. No lo sé. No lo sé, maestro. Alebrijes. Ándale, sí, una fusión ahí. Totalmente. Excelente, maestros. Bien, vamos con eh, otro pensador que aportó mucho a la epistemología, Martin Heidegger. Yo lo estudié en el seminario, también lo estudié en el posgrado en filosofía, rico y duro. No es nada fácil de leer, de hecho da mucho sueño cuando lees a Martin Heidegger, pero el autor lo menciona y yo creo que desde ahí se puede hacer algunas depuraciones muy interesantes. Heidegger eh, estudió el doctorado en filosofía. De hecho, llegó a ser rector de la Universidad de Berlín en 1933, en la época inclusive que iniciaba. De hecho, Hitler era el primer canciller en esa época en Alemania. Y por lo tanto, el propio Heidegger fue nazi. Esa es la pregunta que se hace todos los filósofos. Y esa es la pregunta precisamente que yo me hago personalmente. Si Heidegger fue nazi o no. Es claro que no se opuso al nazismo, pero curioso, tuvo un amante, perdón por la audiencia, tuvo un amante que fue judía. ¿Se acuerdan que los nazis exiliaban, etcétera? Es decir, este aprendizaje del nazismo conjunto con Heidegger nos hace entender algo interesante. Recuerden que desde cuando veamos ya lo que es epistemología educativa en el marxismo, ¿qué dice? Existe dos tipos de educación. Ya les había comentado eso. Una educación para obedecer y otra educación para mandar. Es decir, no siempre en las instituciones educativas se enseña un pensamiento revolucionario. La mayoría está enfocado en las clases sociales. Eso lo hizo muy bien el nazismo del siglo XX, hacer clasificaciones de las clases sociales, muy platónico. Es decir, Platón decía que la piel estaba concepto de la educación. Por lo tanto, Heidegger se enamora de esta joven judía. Él daba clases de metafísica, de filosofía pura en Alemania. Se enamora de una joven llamada Hannah Arendt. Ella publica varios libros, El origen del totalitarismo. Está el otro que se llama La banalidad del mal, de Hannah Arendt. Y de hecho, Heidegger le dice a ella que se vaya de Alemania, porque si se queda ahí morirá. Y en efecto, si se hubiera quedado, la hubieran enviado a un campo de concentración, a Polonia, a Dachau, Auschwitz, etcétera. Había diferentes campos ahí, tristes mentes, se hizo de forma racional. Heidegger publica su libro más importante, y con eso nos quedamos, y ahorita regresamos rápidamente, que se llama El ser y el tiempo, de 1927. ¿Qué es el ser del tiempo? El ser es el profesor. ¿Qué es el tiempo? El tiempo que tiene para organizar su proyecto didáctico. Vean, ¿qué es el tiempo? El tiempo es todo lo que está ahí y que marca la pauta del profesor. Vean, así es importante no perderlo de vista. ¿Por qué? El tiempo del profesor no es el mismo tiempo para el alumno. El alumno no es un mismo tiempo para la escuela. Aquí podemos hablar de un tipo de relativismo en el tiempo, muy teoría de la relatividad, sin duda alguna. Bien, maestro, les envío rápidamente ahorita una liga, ya para ir cerrando, maestros, del día de hoy la tertulia, ya la garganta, ya ahorita me voy a tomar 1.000 litros de tonalla, la tengo ya lista, ahorita para empezar ahora sí a soñar con Platón, ¿no? Con un mezcal mejor, doctor. En efecto, maestro Enrique, Ujú. ahora sí voy a hacer filosofía con un buen litro aquí. Sí. No, 1 litro es demasiado. Una copa es suficiente. Excelente, excelente. Bien, Maestra, acuérdese que el cuerpo lo que pida menos trabajo porque luego se acostumbra. Bueno, tiene toda la razón, doctor, definitivamente.
Bien, maestro, les envío otra liga nueva en un momento más para cerrar. Bien. Profe, me voy a conectar un poquito tarde porque ya voy de salida de la oficina. No pasa nada, maestra. Si no te puedes conectar, no pasa nada. Ya queda 15 minutos. Gracias. Hecho. Sale, gracias. Gracias.